¿Te imaginas vivir en un mundo donde un cometa en el cielo o una simple tormenta podían ser la señal de que el fin estaba cerca? ¿Qué harías si te dijeran que el mismísimo Satanás está preparando su ejército para destruirlo todo? Acompáñanos en Rostros de la Historia Universal, mientras nos adentramos en el aterrador relato del miedo al apocalipsis en la Europa medieval. Este episodio explora cómo las creencias religiosas, los eventos naturales y las crisis sociales alimentaron el pánico colectivo de una sociedad convencida de que el fin del mundo estaba cerca. ¿Estás listo para descubrir cómo el miedo al apocalipsis transformó el destino de Europa? Imagina despertar en el año 1000, rodeado de rumores que susurran al oído el inminente fin del mundo. Las iglesias están llenas, los sermones repiten los horrores del apocalipsis, y afuera, la naturaleza parece conjurar su furia. ¿Puedes sentir el peso de los cielos que se oscurecen con cenizas, los ríos que corren rojos y las bestias que se acercan a las aldeas? En cada rincón de Europa, los signos del fin parecen multiplicarse. ¿Sobrevivirías al terror del fin de los tiempos? El libro del Apocalipsis de San Juan, con su carga de simbolismo y visiones estremecedoras, fue el centro del miedo apocalíptico en la Europa medieval. Sus páginas describen a los 4 jinetes, portadores de peste, guerra, hambre y muerte, como heraldos de la destrucción divina. La apertura de los 7 sellos liberaba cataclismos, terremotos, oscuridad celestial y tormentas de fuego que parecían anticipar el fin del mundo. El juicio final era la culminación, donde las almas eran convocadas para ser juzgadas, los justos ascendían a la vida eterna y los condenados eran arrojados al lago de fuego eterno. Trompetas angelicales anunciaban plagas y desastres, mientras que batallas cósmicas entre el arcángel Miguel y Satanás representaban la lucha definitiva entre el bien y el mal. Este relato, lejos de ser solo una advertencia espiritual, alimentaba el terror colectivo, presentando cada fenómeno natural y crisis social como una señal del inminente fin, moldeando profundamente la mentalidad y los temores de la época. En este escenario tan sombrío, campesinos, nobles e incluso reyes creían que el apocalipsis estaba a punto de cumplirse. Para muchos europeos, significaba el cumplimiento de una profecía aterradora. Tras 1000 años del nacimiento de Cristo, el mundo enfrentaría su fin. El miedo no era solo una sensación pasajera. Era el aire que se respiraba, el eco de cada sermón, la pesadilla que acechaba cada noche a la sociedad europea. La llegada del apocalipsis era una certeza para muchos, y ese miedo al fin del mundo impregnó cada rincón de Europa. En este contexto, cualquier fenómeno natural o evento inusual era interpretado como una señal divina. Por ejemplo, un eclipse solar ocurrido en el año 994 provocó un terror masivo. Las crónicas describen cómo el cielo se tornó de un negro profundo y el aire se llenó de un silencio sepulcral, mientras la gente abandonaba sus tareas, cerraba sus casas y se apresuraba a las iglesias, aterrorizada por la idea de que el sol no volvería a brillar. Los gritos de angustia y el sonido de puertas cerrándose resonaban en las aldeas, creando un ambiente de desesperación palpable. Para entender cómo este miedo se extendió, debemos hablar de los beatos. Estos manuscritos iluminados, creados originalmente por el monje beato de Liébana en el siglo VIII, tenían el propósito de ofrecer comentarios religiosos y guiar a los fieles en su fe. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en herramientas poderosas de control social, llenas de interpretaciones visuales del apocalipsis. Eran auténticas obras de arte que representaban escenas aterradoras, demonios devorando almas, ángeles luchando contra bestias y pecadores siendo arrastrados al infierno. Estas imágenes no solo decoraban libros y los monasterios, eran herramientas de enseñanza y evangelización. Los monjes las usaban para advertir a los fieles sobre los peligros del pecado y lo que estaba por venir. En muchas ceremonias, los monjes mostraban estas ilustraciones durante los sermones para reforzar visualmente las amenazas del apocalipsis, asegurándose de que hasta los más ignorantes pudieran entender el castigo que les esperaba si no cambiaban sus vidas. En aldeas rurales, donde la mayoría era analfabeta, estas ilustraciones impactaban profundamente. Imagina a un campesino del siglo X viendo por primera vez a Satanás en una pintura. Para ellos, esto era más real que cualquier otra cosa. Uno de los beatos más famosos, el de Gerona, incluye una escena donde una bestia surge del abismo mientras los ángeles tocan trompetas. Este manuscrito, terminado en el año 975, es uno de los testimonios más antiguos del miedo al fin del mundo. En 954, el monje Azzo de Montierender escribió su Libellus de Anticristo a pedido de la reina Gerberga de Francia. En este texto, Azzo aseguraba que la decadencia de la dinastía carolingia era una señal de la llegada del anticristo. Esto no era una simple teoría conspirativa. Fue tomado muy en serio, y las masas se convencieron de que la desaparición de los carolingios,
que alguna vez gobernaron con gloria, era una señal inequívoca del fin. Este argumento fue utilizado por los nobles para justificar cambios en el poder, como la coronación de Hugo Capeto en 987, que marcó el fin de los carolingios y el inicio de una nueva dinastía en Francia. En la península ibérica, los ataques del general andalusí Almanzor, como el saqueo de Santiago de Compostela en el año 997, fueron interpretados como señales del apocalipsis. La Iglesia reaccionó organizando misas de penitencia masivas y procesiones para pedir protección divina, mientras que los nobles reforzaron sus defensas y promovieron la construcción de nuevas fortalezas, convencidos de que el fin estaba próximo. Los habitantes cristianos vieron en estos eventos la manifestación del maligno. La llegada de Almanzor era percibida como la encarnación del caos y la destrucción. Los rumores decían que esos ataques eran una clara advertencia de que el fin estaba cerca. Las comunidades locales reaccionaban con actos de penitencia y procesiones, donde hombres y mujeres, descalzos y vestidos con túnicas, recorrían las calles rezando y suplicando el perdón divino, esperando así aplacar la ira del cielo. Eventos que avivaron el terror de que el mundo parecía colapsar y llegaba el apocalipsis. En la erupción del Vesubio del año 993, aunque famoso por la destrucción de Pompeya, una erupción menor del Vesubio oscureció el cielo durante días. Las crónicas mencionan lluvias de ceniza mezcladas con fuego, que muchos interpretaron como llamas del infierno. En la gran hambruna del año 997, las malas cosechas en el norte de Francia y Alemania llevaron a un hambre masiva. Los sermones afirmaban que era un castigo divino, y los cronistas registraron escenas de desesperación, incluso canibalismo. El terremoto de Constantinopla del año 989. Este sismo destruyó iglesias y palacios en la capital bizantina. Muchos lo vieron como una advertencia de que el centro del cristianismo oriental estaba siendo castigado. Ataques de los sarracenos en Italia del año 999. Las incursiones musulmanas en la costa italiana, especialmente en Amalfi, se interpretaron como señales de Gog y Magog, figuras apocalípticas mencionadas en la Biblia. El fuego de San Antonio del año 998. En Francia, el ergotismo, una enfermedad causada por hongos en el centeno, desató alucinaciones y muertes dolorosas. Las víctimas parecían consumirse por un fuego infernal. En las estrellas rojas en el cielo del año 1000, un fenómeno atmosférico conocido como parhelio produjo luces rojas que se veían como presagios de sangre y destrucción. En la peste bovina del año 996, una plaga desconocida diezmó al ganado en Inglaterra y el Sacro Imperio Romano Germánico, dejando aldeas enteras sin recursos. El río Rojo de Alsacia del año 991. Las aguas del río Il se tiñeron de rojo por sedimentos, pero los pobladores lo vieron como las sangres del apocalipsis. El aullido de lobos de los años 998 al 1000. Inviernos extremadamente duros llevaron a los lobos cerca de las aldeas. Los campesinos los asociaban con las bestias apocalípticas descritas en las escrituras. En las auroras boreales del año 998, estas luces intensas, visibles en regiones más al sur, fueron interpretadas como llamas celestiales que anunciaban el juicio final. En este contexto, figuras como el monje Azzo de Montier-Ender escribían textos donde conectaban eventos contemporáneos con las profecías del Apocalipsis. Según él, la decadencia de la dinastía carolingia era una prueba de que el fin estaba cerca. Por otro lado, Abbon de Fleury, un clérigo más racional, intentó calmar a las masas diciendo que estas creencias eran infundadas. Sin embargo, su voz fue eclipsada por el miedo colectivo. A pesar del miedo al fin del mundo, el año 1000 también marcó un periodo de transformación social. El feudalismo comenzó a consolidarse como el sistema predominante en Europa. Los nobles, buscando proteger sus tierras de invasores y conflictos, construyeron castillos y fortificaciones. A cambio de su protección, los campesinos trabajaban las tierras y pagaban tributos. Ante el creciente poder de los nobles y su constante búsqueda de guerra y conquista, la Iglesia impulsó el movimiento de paz y tregua de Dios como un intento de limitar los momentos y lugares en los que se podía hacer la guerra, evitando que el conflicto se volviera interminable y descontrolado. Los obispos no solo condenaban las acciones de los caballeros feudales, sino que los señalaban como emisarios del anticristo, la malicia que amenazaba con destruir el orden cristiano. Este enfrentamiento entre la Iglesia y los nobles, que se prolongó durante décadas, estuvo cargado de simbolismo milenarista, reflejando las tensiones de una época que vivía entre el temor al fin del mundo y la necesidad de una transformación social. Finalmente, esta lucha marcó el inicio de un proceso de reorganización que permitió a la sociedad superar el miedo apocalíptico y adaptarse a un mundo en pleno cambio. Pasado el año 1000, la fecha en la que todos esperaban el fin del mundo, la sociedad europea se enfrentó a una paradoja. No solo no había llegado el apocalipsis, sino que comenzaba a vivir un auge económico y social. Europa experimentó un renacimiento.
Innovaciones agrícolas, como el arado pesado y la rotación trienal de cultivos, aumentaron la producción de alimentos. Las hambrunas disminuyeron, la población comenzó a crecer, y los campos dieron más cosechas que nunca antes. Los temores milenaristas se diluyeron poco a poco, y la gente empezó a entender que el futuro no era el fin, sino un nuevo comienzo. El cronista Radulfo Glaber escribió: después del 1000, las iglesias comenzaron a brillar con un nuevo esplendor, como si el mundo hubiera renacido. Este periodo marcó el inicio de un despertar cultural de la Edad Media que sentaría las bases para la Europa moderna. Europa, lejos de desmoronarse, estaba destinada a crecer, a conquistar nuevos horizontes y a marcar el curso de la historia mundial. El año 1000 fue una época fascinante, marcada por el miedo al apocalipsis, profundas transformaciones y la esperanza de un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció este recorrido por el año 1000? ¿Qué parte de esta historia impactante te llamó más la atención? Déjanos tu comentario. Si te apasionan las grandes historias de la humanidad, personajes inolvidables y eventos que marcaron el destino del mundo, suscríbete a Rostros de la Historia Universal. Tu apoyo es clave para que sigamos explorando juntos los momentos más sorprendentes de la historia. Dale me gusta, comparte este vídeo y acompáñanos en el próximo viaje al pasado.